La nieve ya me llegaba a los tobillos cuando escuché el cerrojo hacer clic detrás del vidrio esmerilado de la puerta principal. Podía ver la silueta de mi mamá, con la mano todavía sobre la cerradura, esperando asegurarse de que entendiera que no era una broma. Los sirvientes duermen afuera, gritó a través de la madera. A ver si una noche en el frío te recuerda cuál es tu lugar en esta familia. Puse la palma contra la puerta, sintiendo ya la mordida del invierno a través de mi pijama delgada. Mamá, por favor, hace 15 grados. Yo le hago el sándwich a Trevor. Yo. Demasiado tarde. La voz de Trevor vino desde la ventana del piso de arriba. La abrió de golpe, dejando escapar al aire tibio hacia la noche como una burla. A ver si el frío te enseña respeto. La próxima vez que diga que tengo hambre, te mueves, ¿entendido? Estaba comiendo papitas. Podía oírlas crujir mientras se asomaba desde su cuarto calentito. 23 años y todavía exigiendo antojos de medianoche como un niño chiquito, aunque, la verdad, los niños pequeños normalmente no ven cómo sus hermanas se congelan por diversión. Esto es una locura, le grité hacia arriba. Es solo un sándwich. No se trata del sándwich, dijo la voz de mi papá desde algún lugar adentro, probablemente desde su sillón reclinable, desde donde gobernaba la casa sin moverse nunca. Se trata de saber cuál es tu lugar. Los hombres necesitan comer. Las mujeres necesitan servir. ¿Cuántas veces tenemos que enseñarte esta lección? La luz del porche se apagó. Me quedé ahí en la oscuridad, descalza sobre la nieve, sintiendo como el frío se me metía en la piel como veneno. No era la primera vez que me dejaban afuera. Había sido aquella noche de verano en que me negué a lavar el coche de Trevor. Aquella tarde de primavera en que dije que tenía tarea en lugar de hacerle su ropa, pero nunca en invierno. Nunca cuando la app del clima en mi celular marcaba una sensación térmica de -5. Mi celular. Me toqué los bolsillos del pijama, pero claro, lo había dejado en la mesita de noche, junto con mi abrigo, mis zapatos, mi dignidad. El perro del vecino empezó a ladrar, y vi cómo se movía la cortina de la señora Patterson, de la casa de al lado. Me vio, sé que me vio. Pero luego la cortina volvió a su lugar y se apagaron las luces. Todos en nuestra calle sabían que era mejor no meterse con la disciplina de la familia Brennan. Intenté la puerta de atrás, cerrada, el garaje, cerrado, incluso el cobertizo, donde papá guardaba sus herramientas, con candado, como si todo esto ya lo hubieran planeado. A la hora ya no sentía los pies, a las 2, mis manos habían dejado de temblar, y yo sabía que eso era malo, muy malo. Había tomado suficientes clases de biología para reconocer lo que parecía la hipotermia, aunque mis papás se burlaran de mí por perder el tiempo, con libros en lugar de clases de cocina. Entonces lo vi. El coche de Trevor seguía estacionado en la entrada, como siempre, su precioso BMW, el que mamá y papá le habían comprado por graduarse de la prepa con promedio de 2.1, mientras a mí me habían dado una palmadita en la cabeza por conseguir una beca completa. Nunca lo cerraba. ¿Para qué? ¿Quién sería tan estúpido como para tocar el coche de Trevor Brennan? Alguien que estaba a punto de morir congelada, esa persona. Me metí adentro, agradeciendo por una vez su flojera. Los asientos eran de piel, y todavía conservaban un poco del calor de su viaje más temprano. Encontré su mochila del gimnasio en la parte de atrás. Ropa sudada, pero ropa al fin. Un batido de proteína, medio vacío. Su tarjeta de emergencia en la guantera, la que mamá le recargaba cada mes para gasolina y necesidades. Me quedé ahí, envuelta en su sudadera XXL que olía a colonia y a derecho, y tomé una decisión. No un plan que vendría después, sino una decisión. Esa iba a ser la última noche en que cualquiera me encerrara en algún lugar. Esperé hasta las 4 a.m., cuando sabía que todos estarían profundamente dormidos. Entonces prendí el coche, lo puse en neutral y lo dejé rodar silenciosamente por la entrada. No encendí el motor por completo hasta estar a 3 cuadras. La tarjeta de crédito tenía un límite de $5,000. Lo usé todo. Primero, un cuarto de hotel, nada lujoso, solo cálido. Un lugar donde pudiera volver a sentir las extremidades y pensar con claridad. Luego, provisiones, un celular nuevo, de prepago, ropa abrigadora de Walmart, abierto 24 horas, una laptop de la sección de electrónicos, tarjetas de regalo compradas con el crédito de Trevor, más difíciles de rastrear. Al amanecer, desaparecí, pero no sin antes dejar el coche de Trevor en la peor zona de la ciudad, puertas abiertas, llaves puestas. Que le explique eso al seguro. La llamada empezó alrededor de las 8 de la mañana, en mi nuevo celular. De algún modo habían conseguido el número, tal vez el hotel, tal vez las cámaras de la tienda, no importaba. ¿Dónde estás?
Gritaba mamá en su primer buzón de voz. Trevor tiene una entrevista de trabajo hoy. Necesita su coche. Nos robaste. El mensaje de papá fue más calmado, pero más frío. Eso es un delito. Vamos a presentar cargos. El de Trevor fue el mejor. Te voy a encontrar, y cuando te encuentre, vas a desear que te hubiéramos dejado afuera más tiempo. No respondí. Estaba demasiado ocupada solicitando empleos en cada ciudad dentro de 1000 millas. Demasiado ocupada usando la laptop para entrar a la nube donde llevaba años haciendo respaldos de todo en secreto. Porque cuando eres la sirvienta, eres invisible. No notaron cuando yo estaba en la habitación mientras ellos hablaban de cosas como el negocio de consultoría de mi papá por fuera del registro, que no había pagado impuestos desde 2018, como el negocio de pastillas con receta de mi mamá, vendiendo sus sobrantes a las mamás del vecindario que se reunían a tomar vino, como el pequeño pasatiempo de fotografía de Trevor, ese donde les tomaba fotos a chicas del gimnasio sin su consentimiento y las vendía en ciertos sitios web. Yo había documentado todo. Cada confesión en la cena que ellos asumían que yo no estaba escuchando. Cada recibo dejado con descuido en la barra que se suponía yo debía limpiar. Cada mensaje asqueroso en la computadora de Trevor cuando me exigía arreglarle su problema de virus. Eso claramente era por sus hábitos de navegación. Pero no lo solté, todavía no. Primero necesitaba desaparecer bien. El trabajo llegó más rápido de lo esperado. Una posición de niñera de planta para una familia en Oregón. 3 niños. Mamá recientemente divorciada. Necesitaba a alguien que pudiera empezar de inmediato. La entrevista por teléfono salió perfecta. Pareces tener experiencia con dinámicas familiares complicadas, dijo, después de que contesté sus preguntas sobre berrinches y exigencias irracionales. ¿Se podría decir eso?, respondí. ¿Y de verdad estás bien con mudarte a otro estado, sin obligaciones familiares? No tengo familia, dije, y lo dije en serio. Me contrató al instante. Tomé un autobús a Oregón, viendo cómo desaparecían detrás de mí las millas cubiertas de nieve. Mi familia intentó de todo, amenazaron con la policía, publicaron en redes sociales sobre su hija desaparecida, incluso contrataron a un investigador privado con dinero que probablemente no podían darse, pero yo tenía 21 años, era legalmente adulta, y había dejado una nota diciendo que me iba por mi propia voluntad. La policía no podía hacer nada. El primer mes en Oregón fue una maravilla. Los niños a los que cuidaba eran realmente más fáciles que Trevor. Decían, por favor, y gracias. Recogían sus cosas después de que yo les enseñaba cómo. Su mamá, Diane, me trataba como a un ser humano, me pagaba bien, respetaba mis días libres. Incluso me compró botas para el invierno cuando notó que yo solo tenía tenis. Están demasiado caras, protesté al ver la marca. No digas tonterías, dijo, tú cuidas a mis niños. Tener los pies calientes es lo mínimo que puedo darte. Casi lloré. 21 años con mi familia de sangre, y una desconocida me mostró más bondad en un mes que ellos en décadas. Pero mi familia no había terminado. Los mensajes pasaron de amenazas a manipulación. Tu hermano está batallando sin ti, me testeó mamá desde otro número. Bajó de peso, ni siquiera puede hacer huevos bien. ¿Eso era lo que querías? Estamos dispuestos a perdonarte, escribió papá por correo. Regresa a casa y olvidamos que esto pasó. Trevor hasta te va a pedir perdón por lo de la nieve. Lo de la nieve, como si hubiera sido una molestia menor en vez de un intento de asesinato. Entonces Trevor cometió su error más grande. Encontró mi Instagram, el nuevo, bajo un nombre falso, donde había subido exactamente 3 fotos de paisajes de Oregón. Me mandó mensaje desde su cuenta principal. Te encontré, sirvienta, nos vemos pronto. Adjuntó una captura de un boleto de avión a Portland. Le hice captura de pantalla a su mensaje y luego fui a su perfil. Seguía público. Seguía lleno de selfies del gimnasio y coches. Seguía ligado a todos sus intereses y hábitos. Me tomó 1 hora destruirle la vida. Primero, creé una cuenta anónima y subí sus fotos espeluznantes del gimnasio a la página de Facebook del lugar, etiquetando a todas las mujeres que pude identificar. ¿Esto es legal?, escribí. Este miembro está vendiendo estas fotos en línea sin consentimiento. Luego le envié a su jefe una denuncia anónima sobre su historial en redes sociales. Los chistes racistas, los comentarios degradantes sobre mujeres, las publicaciones presumiendo que se enfermaba, cuando en realidad andaba crudo. Por último, activé la opción nuclear. La había estado guardando, esperando no necesitarla nunca, pero él había amenazado con venir por mí, y yo le creí. Puse todo en un blog público, cada delito, cada fraude, cada cosa horrible que habían hecho.
respaldada con pruebas, la evasión fiscal de papá, la venta de pastillas de mamá, el negocio ilegal de fotografía de Trevor, capturas, grabaciones, fotos, años de evidencia subidos en minutos. Pero fui lista. No confesé haberme robado nada. Me presenté como una ciudadana preocupada que se había topado con toda esa información. ¿Quién podía demostrar lo contrario? El blog se hizo viral en nuestra ciudad en cuestión de horas. Los clientes de papá empezaron a llamar para cancelar contratos. Las amigas de la iglesia de mamá empezaron a cuchichear. El gimnasio le prohibió la entrada a Trevor de inmediato, y lo despidieron antes de que siquiera pudiera subirse a su vuelo a Portland. La investigación comenzó en menos de una semana. Resulta que al SAT gringo no le importa que encierres a tu hija en la nieve, pero sí les importan 7 años de ingresos no declarados. A la DEA también le interesa muchísimo la distribución de pastillas en suburbios, aunque sea a pequeña escala. ¿Y las víctimas de las fotos de Trevor? Varias eran menores de edad. Él no lo sabía porque no le importaba, pero al FBI sí le importó. El último mensaje que recibí de ellos fue de papá, 2 meses después. Nos destruiste, a tu propia familia. ¿Cómo duermes por las noches? Yo quería decirle, en una cama caliente, en una casa donde nadie espera que yo sea sirvienta, donde nadie cierra las puertas para enseñarme lecciones, donde mi valor no se mide por sándwiches hechos o ropa lavada. Pero no respondí. Solo bloqueé el número y seguí construyendo mi vida. Las notas en las noticias eran deliciosas. Familia local enfrenta múltiples cargos federales. A Trevor le fue peor. Resulta que a los jueces no les gustan los hombres que toman fotos de menores, aunque juren que no sabían. 5 a 7 años, según supe después. A mamá le dieron libertad condicional y rehabilitación por las pastillas, pero perdió su licencia de enfermera. Difícil trabajar en el área de la salud con cargos por drogas. Papá evitó la cárcel, pero tuvo que pagar cientos de miles de dólares en impuestos atrasados y multas. Perdieron la casa, la misma casa donde me habían dejado afuera. Justicia poética en su máxima expresión. Guardé el recorte del periódico con la noticia del embargo. A veces, en las noches frías, lo miro y recuerdo estar parada en la nieve, convencida de que iba a morir solo por no querer hacer un sándwich. Ahora eran ellos los que estaban encerrados afuera, y por más que golpearan puertas, ya no iban a volver a entrar en su antigua vida. Diane eventualmente descubrió quién era yo. El mundo es pequeño. Y mi historia ya había salido en las noticias nacionales como ejemplo de abuso familiar oculto a plena vista. No me corrió, al contrario, me sirvió vino y me dijo: bien por ti, a veces la familia en la que naces solo es un punto de partida, no tu destino. Eso fue hace 2 años. Sigo en Oregón, aunque ya pasé de niñera a administrar el negocio de Diane mientras termino la carrera en línea. Tengo amigas que se han convertido en mi familia elegida. Tengo una terapeuta que me ayudó a entender que lo que pasó no fue mi culpa. Tengo una vida. La semana pasada me llegó una carta reenviada desde mi antigua dirección. La letra de mamá, temblorosa pero reconocible. Lo sentimos. Ahora entendemos lo que hicimos. Trevor está recibiendo ayuda. Papá ha cambiado. Por favor, regresa a casa. Te necesitamos. Necesitamos. No te amamos. No te extrañamos. Te necesitamos. Quemé la carta en la chimenea de Diane, viendo cómo el papel se retorcía como se me habían retorcido los dedos en la nieve aquella noche. Necesitaban de vuelta a su sirvienta, a alguien a quien culpar, usar y dejar afuera cuando se enojaran. Pero los sirvientes solo duermen afuera cuando no tienen a dónde más ir. Y yo ya tenía a dónde ir, a cada cuarto cálido, a cada puerta abierta, a cada lugar donde el respeto no era algo que el frío tuviera que enseñarme, se daba gratis, como el calor en invierno. Ellos sobrevivieron al frío esa noche por haberme dejado afuera. Pero no sobrevivieron a lo que vino después. Un mundo en el que su sirvienta aprendió que nunca había sido una sirvienta, solo una chica parada en la nieve, decidiendo que merecía algo mejor y luego asegurándose de conseguirlo.